Muy bien, varios diarios de la localidad están reportando hoy en sus portadas duros golpes, como se dice, al narcotráfico, incautación de drogas, de armas, de lanchas inclusive. Y para hablar de estos temas y otros más, está con nosotros el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera. Ministro, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Empecemos precisamente por el tema que acabo de mencionar, estas incautaciones que se están dando. ¿Qué se está haciendo realmente? ¿Cómo se está logrando neutralizar al narcotráfico? Obviamente, pues hay mucho más todavía por hacer, pero vemos que está sucediendo y no deja de suceder, de hecho. Sí, es una gran cantidad de droga. Tan solo Senan esta semana ha decomisado más de media tonelada al sur de Sébaco, al sur de Punta Mala y en otro sitio en el Pacífico. Fueron 3 incautaciones. También el Senafrón realizó una en la frontera de Paso Canoas y la policía otra incautación en un puerto en Colón. ¿Cómo se está logrando llevar adelante fundamentalmente inteligencia, estas incautaciones? Fundamentalmente inteligencia. Llega información, los agentes que tenemos trabajando por distintos puntos le dan seguimiento a la información, la procesan y luego de que la procesan se la suministran al área operativa del Senafrón, del Senan o de la policía y se producen los resultados. He sabido que la gestión pasada hizo una gran inversión en equipos, sabemos el tema de los radares, por ejemplo. ¿Estos equipos están realmente dando la talla? ¿Están ayudando a que este trabajo se pueda realizar? Lo que sucede es que para que un equipo de estos funcione, se requiere una embarcación de un tamaño relativamente importante y de un material también preferiblemente metálico. Entonces, las embarcaciones que utilizan los narcotraficantes son embarcaciones pequeñas, generalmente de fibra de vidrio. Y como consecuencia de ello, se le hace difícil al radar captarlas con una antelación suficiente como para que se pueda producir la interceptación en el mar. Entonces, ese es fundamentalmente el problema que estamos teniendo. O sea, los radares entonces no están funcionando como debería ser entonces, y lograr su cometido. El contrato señala que el propósito es el combate al narcotráfico. Yo creo que es un hecho público y notorio que el narcotráfico en el sector marítimo se produce a través de lanchas rápidas. Son lanchas pequeñas de fibra de vidrio que se mueven a una velocidad elevada. Y los radares deberían, para cumplir con el contrato, darnos la posibilidad de detectar esas embarcaciones con una antelación suficiente que permita la interceptación. Y eso no se produce con los radares. Ayer emitió unas declaraciones ante un comunicado que emitió la empresa Fimecánica sobre los radares que tiene que ver con el contrato. La parte panameña no está cumpliendo con la parte del contrato. ¿A qué se debió esta reacción de Fimecánica en el tema de los radares? Bueno, cuando nosotros tuvimos la reunión con Fimecánica, empujamos para que dentro de la agenda se toque no solamente el tema técnico del alcance de los radares, sino también el tema de los posibles sobreprecios y el tema de la posible corrupción internacional. Ellos, después de un rato de negociación, aceptaron que esos temas estén dentro de la agenda para llevar adelante una reunión. Y así se dijo en el comunicado de prensa. Ellos posteriormente han hecho un comunicado de prensa en el que señalan su compromiso de hacer todo lo necesario para buscar la verdad del caso y resolver esta búsqueda que ha iniciado un fiscal en Roma y resolver este proceso penal de una manera que nos permita llegar a la verdad. Este proceso penal que en este momento están sindicados el señor Pochésere y el señor Lavítola. Ese fue uno de los señalamientos que ellos hacen y nosotros celebramos que ellos tengan esa intención de aliarse a nosotros para encontrar la verdad. Y lo segundo que ellos mencionan en el comunicado es fundamentalmente que ellos quieren
poner todos los recursos que ellos tienen a su disposición para resolver el problema técnico, es decir, el problema del alcance de los radares y la necesidad que nosotros tenemos de que se detecte a los objetos, es decir, las embarcaciones, las lanchas rápidas, con la suficiente antelación, que es un objeto que no solamente es un deseo nuestro, es un objeto que está consagrado expresamente en el contrato, que el sistema debe ser útil para combatir el narcotráfico. Entonces, y ellos además en su comunicado hablan de que se puede producir un daño a la imagen de ellos y nosotros estamos de acuerdo. Yo creo que todo este tema del proceso penal allá en Italia, pues obviamente afecta indirectamente la imagen de la empresa. Yo no vi el comunicado realmente, sale en uno de los periódicos hoy publicado, pues la respuesta suya ante precisamente este comunicado, pero pareciera como que ellos tomarían acciones, no sé, retirar los radares o ir un poco más allá si la parte panameña no cumpliera con lo estipulado en el contrato. ¿Tiene algo que ver con eso? No, yo creo que... ¿No necesariamente? Yo creo que el Panamá ha cumplido. Ellos tienen del lado de allá todo el dinero de los helicópteros, una gran parte del dinero de los mapas digitales. Los mapas digitales nosotros no los tenemos, no los han entregado. Entiendo que incluso ya se venció el plazo para que ellos entregaran los mapas digitales. Hemos entregado una gran cantidad de dinero por los radares y los radares simplemente no están prestando el servicio para el cual se les requiere, que es el de detectar las lanchas rápidas o permitirnos combatir el narcotráfico. Pero eso no va a pasar con la suficiente antelación. Eso no va a pasar. El radar no está capacitado para eso entonces. Y bueno, si eso no pasa, entonces... Esa es una pregunta que deben contestar ellos. Yo lo que les he planteado a ellos es que en los documentos técnicos del radar se señala que es un radar para defensa nacional y para lo que ellos conocen como Merchant Traffic Control, es decir, control de barcos mercantes, que en ambos casos las corbetas de guerra y los barcos mercantes son de metal y son grandes. Claro. Y eso le permite pues al radar detectarlos a una distancia considerable de la costa. Claro. Pero nuestra realidad es, y tú lo sabes, lanchas bien, más pequeñas. Nosotros no tenemos gran tráfico de barcos de crucero o de ferries o de barcos de carga pasando por nuestros mares de una provincia a otra, como sí ocurre en Italia o en Turquía o en otros países más desarrollados, ¿no? Ministro, hablemos sobre la seguridad del país. La percepción que hay en las calles es que pues todo pareciera que sigue igual, los asesinatos, los robos, etcétera. ¿Cuáles son los registros que usted maneja? ¿Cuál es la información que usted tiene? La información que yo manejo es que en algunos rubros hay una disminución. Por ejemplo, en los homicidios, hasta el mes de octubre teníamos una disminución de un aproximadamente 10%, menos homicidios que el mismo periodo del año pasado. En los hurtos también hay una disminución significativa. En algunos delitos violentos ha aumentado la cifra, por ejemplo, en lesiones personales. Pero yo creo que en términos generales lo que tenemos es una situación, Iván, en la cual pasamos de 25.000 delitos, 25.000, 30.000 delitos en el 2003-2004 a cerca de 55.000 delitos al día de hoy, al año. Y ese es un tema que debe preocuparnos a todos. Porque, ¿y qué se hace para porque en ese mismo eso? periodo de tiempo de 10 años la población habrá crecido un 5% o un 7%. Sin embargo, el delito creció un 100%. Entonces yo creo que es algo realmente preocupante. Nosotros tenemos un plan de trabajo que incluye prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, incluye introducción de nueva tecnología, por ejemplo, la tecnología de los GPS para evitar o prevenir los femicidios. Y tenemos
que es la parte más fuerte de la política de Estado en relación con este tema, la represión del delito. Yo estoy presentando, si no en las sesiones extraordinarias, el primer día de las sesiones ordinarias, una modificación a la ley que ya ha sido propuesta por la Procuradora. En realidad no es algo que yo he redactado, sino que el Ministerio Público ya lo ha presentado a la Asamblea anteriormente, que es la posibilidad de que el Instituto de Medicinas Legales y Ciencias Forenses utilice peritos que no sean funcionarios del Instituto de Medicinas Legales y Ciencias Forenses, porque el instituto tiene muy pocos recursos, entonces no evacúan los peritajes a tiempo. Entonces, muchos procesos son fallados sin que llegue el dictamen pericial, y eso genera sobrecimientos. ¿Por qué no se le da los recursos necesarios? Bueno, yo creo que... o sea, si sabemos que existe esa falencia, o sea, bueno, y yo sé que quizás esto es un tema de arrastre. El problema es que... Pero tiene que haber un cambio. Sí, definitivamente, pero yo no puedo darme el lujo de esperar a que llegue ese cambio en las finanzas del Estado. Yo no puedo darme el lujo de esperar a que se cubran los déficits. Al panameño que le roban su laptop mientras está trabajando, claro, al panameño que le cobran peaje unos pandilleros para poder pasar por una vereda, yo no le puedo decir que tenemos que esperar a que el Estado tenga más ingresos. Y allá quiero llegar. Lo que yo voy a hacer es que de los peritos que hay en la policía, que hay y muchos y muy buenos, voy a asignar peritos al Instituto de Medicina Legal para evacuar esto. Y te lo explico con un ejemplo. En una escena del crimen, nosotros no podemos esperar que un perito balístico llegue 3 o 4 días después. Tiene que llegar en el acto, porque de esa manera capturamos más delincuentes y le damos tranquilidad a la ciudadanía, que es el interés mío, que la gente, reducir significativamente el índice de criminalidad para que la gente recupere la tranquilidad que ha perdido durante todos estos años. Lo que usted dice, ministro, y yo voy un poco más allá, usted está hablando de que el perito llegue a la escena del crimen y se pueda evaluar rápidamente, pero yo voy un poco más allá, el tema de la prevención. Hay una percepción en el ambiente de que hace falta más vigilancia. Muchos panameños, y yo me incluyo, entiendo de que no podemos poner un policía en cada esquina, pero quizás poner uno cada 3 esquinas o 4 esquinas o 4 cuadras. Y de hecho, yo quiero pasar en este momento a nuestra unidad móvil, porque tenemos el sentir de la ciudadanía para que usted escuche algunos de los comentarios y de las preocupaciones que de hecho tienen algunos panameños. Vamos con José Luis Ríos hasta nuestra unidad móvil. Adelante, José Luis. Así es, Iván, y es que muchos de esos panameños temen salir de su residencia, no solo por los homicidios que se están registrando en los últimos días en el país, sino por ser víctimas de robos. Y es que ellos mismos, hablando y conversando con ellos, señalaban de que temen salir de su residencia porque pueden ser víctimas de un robo, ya sea de los carteristas, de aquella persona conocida como amigo de los ajenos en la parada, ya sea también trasladándose hacia la casa de algún familiar, hacia su trabajo, y principalmente en horas de la madrugada y también en horas de la noche es cuando menos presencia policial ven en las calles. Aquí donde nos encontramos, en el área de los Andes, no hemos visto ni un miembro de la Policía Nacional, solo policía del tránsito que están dirigiendo el tráfico vehicular a esta hora de la mañana, y es lo que ellos se están quejando, la poca presencia de unidades policiales en la calle, no solamente en el distrito de San Miguelito, sino también en el área de la 5 de Mayo, Caledonia, y también en el área norte y este, donde el día pasado, en horas de la noche, un joven, cuando se dirigía hacia su residencia, salía de trabajar, fue asesinado únicamente para robarle. Y la preocupación crece, que incluso algunos han tenido que hacer gasto en colocar verjas. Igual algunos de los chinos han optado por cerrar su supermercado y vender por ventanas chicas. Pero escuchemos las declaraciones de estos panameños que temen salir de sus hogares. No creo. ¿Hace falta más policía? Policía puede haber, pero la cosa es que no sepan hacer el trabajo. ¿Le da miedo a usted salir a las calles? Uy, demasiado. ¿Por qué? Porque no hay seguridad, nadie sabe quién es quién. ¿Usted cree que los homicidios que se están dando solamente son entre pandilleros? Pandilleros de toda clase hay. No hay seguridad para nada. Da miedo caminar por la calle, de día, de noche, a cualquier hora. Mucho tiempo. La verdad que ahora da mucho miedo andar en la calle,
mucha inseguridad. Para marcharlo con entrevista de Carla. Estas son la percepción de las personas al cual conversamos y que temen salir de su residencia, piden más vigilancia policial. Contigo, Iván. Gracias, José Luis. Seguimos conversando entonces con el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera. Ministro, ¿usted cree que en estos próximos años, durante su gestión, pueda cambiar el panorama? ¿Usted cree que puede lograrlo? Cuando yo estuve en la PTJ, yo logré reducir, por ejemplo, a cerca de 9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Me hubiera gustado quedarme en la PTJ y mantener esa cifra. Lamentablemente hoy tenemos 18, 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. La cifra se duplicó. Yo establecí un modelo de gestión dentro de la PTJ que incrementó la productividad de algunas agencias incluso en el 100%. Exactamente ese mismo modelo de productividad estoy estableciendo ahora en la DIJ, en el DIP y en el resto de la policía. Yo sí creo que existe la voluntad del gobierno de lograr el resultado y estamos trabajando en eso. Te doy un ejemplo nada más. Yo creo que es necesario medir la productividad individual de cada policía. Es necesario compensar al policía que es más productivo, darle un estímulo, ya sea un estímulo económico, un estímulo laboral, y el policía que no produce más que la media debe también ser consciente de que al año siguiente tiene que incrementar su productividad. Debe haber rendición de cuentas de los policías y de los jefes. ¿Cuáles serían los factores para medir la productividad de un policía en este caso? Depende del policía. Obviamente el policía que trabaja en el DIP tiene unos objetivos distintos que el policía que trabaja en la DIJ. El policía que trabaja en la DIJ tiene unos objetivos distintos al policía que está en la calle, que es policía comunitario. Pero quiero hacer quizás un poco de docencia. En el caso particular, para explicártelo con un ejemplo, de esa señora que estaba hablando hace un rato y que habla del pandillero, del que vende droga, el policía que está en la calle caminando probablemente no va a ver al vendedor de droga vendiendo droga y cometiendo delito, porque ese vendedor de droga va a evitar o a evadir a ese policía de la calle. Pero el policía que trabaja en inteligencia va a hacer compras controladas, se va a infiltrar. Entonces, el policía que la gente no ve, ese policía que está haciendo inteligencia, también es importante. La gente no lo ve, pero produce un resultado. Mira tú estas 3 capturas que tuvimos en el Pacífico esta semana, capturas de droga. Son capturas hechas por agentes del SENAN, policías del SENAN, que hacen inteligencia, que no usan uniforme, la gente no los ve, pero producen un resultado. Y lo mismo ocurre con los miembros de la DIJ. La gente no ve el miembro de la DIJ en la calle, pero ese miembro de la DIJ toma toda la evidencia junto con el fiscal, ayuda al fiscal a procesarla y logra la condena. Y evita que el delincuente salga, porque se logró la condena, evita que el delincuente salga y afecte a la señora que estaba hablando de los pandilleros y de la droga. Mira, tan solo esta semana hemos desarticulado 2 pandillas. Una muy importante aquí en el sector de Río Abajo, porque logramos la captura de uno de los cabecillas de esa banda. Se retuvo a cerca de 60 personas. De las 60, cerca de 9 formaban parte de esta pandilla. Es una pandilla menos, está desarticulada. Tuviste lo que hicimos, por ejemplo, en la cárcel de Colón. Hemos hecho lo mismo en el área del Chorrillo. En la ciudad de David también hemos desarticulado varias pandillas. En la ciudad de Colón incluso una de las pandillas más temibles la tenemos procesada judicialmente. Es decir, estamos haciendo el trabajo, pero el mensaje que le mando a la comunidad es este. El hecho de que no vean al policía en la calle no quiere decir que no haya policía. Probablemente es un policía que está trabajando encubierto o es un policía que está de civil haciendo compras controladas o recabando información de manera encubierta. O a lo mejor es un policía que está adelantando una investigación junto con un fiscal y no está uniformado, pero es
un policía que está produciendo un resultado para la comunidad. Pero ese es un policía que estaría investigando en temas de narcotráfico, por ejemplo, en No, temas de pandillerismo. O en pero temas de delito común Pero también. en el día a día, en el robo, en el asalto, o sea, la gente se siente segura cuando ve que hay un policía en la esquina y de hecho un delincuente de estos comunes pues siente pues algún tipo de aprensión también cuando ve la presencia policial. Y esa es la queja que realmente existe de parte de la ciudadanía. O sea, no se percibe en la calle la presencia del policía. Ese es el tema principal. Sí, pero como tú lo has dicho, y lo has dicho bien, financieramente es imposible poner un policía en cada esquina. Tenemos que distribuir los policías de acuerdo con los recursos y no podemos abandonar la inteligencia ni podemos abandonar la investigación judicial. O sea que tenemos que distribuir nuestros recursos de una manera racional. Estamos trayendo ahora más policías del interior, en donde tenemos un ambiente menos violento, para reforzar las joyas, las joyitas y reforzar también las calles de la ciudad de Panamá. Ministro, podremos hablar aquí toda la mañana. El tiempo pues es nuestro peor enemigo. Así es. Gracias por pasar por acá y gracias por compartir con nosotros toda esta información. Gracias por la invitación. Y esperemos que en una futura oportunidad podamos seguir conversando y analizar cómo ha evolucionado todo. Muy bien, muchas Gracias por pasar, ministro Rodolfo Aguilera, ministro de Seguridad, compartiendo con nosotros aquí en la edición matutina de Next Noticias.